Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Bienvenidos a Entre Líneas, primer programa del año, del 10º año de este ciclo. 10 años lleva Entre Líneas ya. Sí. Mejor no comparar con el primero. Claro, no nos comparemos nosotros con el primero. Sí, no se admiten fotos comparando, bueno, aquel arranque con este. Claro, esperemos que el programa sea mejor. Sí, sí, por supuesto. Aunque nosotros hayamos empeorado, pero así bueno, es, notoriamente además. Claro. Bueno, vamos a tener de todo un poco. Hoy vamos a estar hablando de política local, pero también vamos a hablar de economía, de sectores productivos. Bueno, hace un rato nada más estuvo el gobernador en comunicación con Río Cuarto. Sí. A través de una inauguración de un camino que fue un poco la excusa, ¿no? Que se resolvió, le diría, ayer, esta inauguración, a último momento, y quiso estar el gobernador y sirvió para mostrar nuevamente un contraste del gobierno de la provincia de Córdoba con el gobierno nacional a la hora de relacionarse con el sector productivo, puntualmente con el sector del agro. Sí. Una vez más. Y específicamente con el de los biocombustibles, ¿no? Específicamente esta vez con el de los biocombustibles. Estuvo allí a través de la plataforma Zoom comunicándose con la empresa Bio4. Decíamos, la excusa fue la inauguración de un camino que conecta la Ruta 8 con la industria esta de biocombustibles de Río Cuarto. Y allí lo que hizo Schiaretti fue declarar una defensa cerrada del sector de los biocombustibles, mientras a nivel nacional hay un mar de incertidumbre sobre este sector. ¿Qué va a pasar el día de mañana? Porque hay una ley que se vence, que de alguna manera le da el marco regulatorio a esta actividad industrial, se vence en mayo y la idea era, primero, reemplazar con una ley nueva, eso no llegó a buen puerto. Después entonces se optó por el plan B, que era extender la anterior. Tampoco llegó a buen puerto porque esta posibilidad durmió en la Cámara de Diputados y hasta aquí no hay una señal clara de qué va a pasar con el sector. Vamos a hablar con el director ejecutivo de la Cámara de Bioetanol de Maíz, con Patrick Adam, en un ratito nada más sobre este tema y cómo ven el horizonte. La verdad es que lo ven bastante complicado. Hay contradicciones ahí en ese tema del gobierno nacional, porque mientras el presidente de la Nación en Tucumán dijo, no se hagan problema, la ley se va a prorrogar, después los diputados cordobeses en la última sesión que se produjo en las últimas horas en el Congreso de la Nación, hoy mismo, reclamaron que se trate la ley porque hay una negativa, incluso del oficialismo, de considerar y de llevar adelante el tratamiento de la prórroga de la ley de biocombustibles. Así es, un temor más para Córdoba, en este caso en particular. El viaje del presidente a Tucumán, hay cierto temor en la producción de etanol de Córdoba, que es a base de maíz, de que el beneficio llegue para el etanol de caña de azúcar solamente y quede la producción de Córdoba, San Luis y Santa Fe fuera de este beneficio, que no se sabe bien cuál es. Alberto Fernández dijo que no, que iban a estar todos, ¿no? Sí. Pero bueno. Hay cierto temor porque hay allí información que hay mucho rumor. Como no hay mucha certidumbre, genera rumores eso, y hay mucha dudas sobre el futuro de este sector. En un ratito vamos a estar hablando de esto. También vamos a hablar de economía, porque hoy se conoció el dato de la inflación, otra vez 4%. Terrible. Otra vez 4% en un solo mes. Y en Córdoba bastante por encima, 5,8%. Sí, así es. Impulsado más que nada por los alimentos que están en una escalada terrible que le preocupa al gobierno y que está haciendo algunas acciones que uno no sabe demasiado si son efectivas, ¿no? Sí. No lo han sido hasta ahora nunca en este país. Esos acuerdos de precios y salarios suelen tener una consecuencia que es pisar los salarios, pero no los precios. Sí. ¿No? Entonces la ecuación es medio complicada para los sueldos que ya vienen con un retraso fuerte desde el año pasado. Así es, sí, en realidad del 2018 que vienen perdiendo los salarios 25% en pesos. El deterioro de los salarios en los últimos 3 años, fuertísimo, realmente muy fuerte. Bueno, esto producto de la inflación y hoy el dato arrojó 4%. Vamos a estar hablando con el economista, el director de Orlando Ferreres, Fausto Spotorno, en un ratito nada más sobre este tema de la inflación. A ver, le vamos a preguntar cuánto puede llegar a incidir el arrastre que pueden provocar los commodities en los alimentos puertas adentro también, y cómo ve el panorama del año aquí en el país en materia económica. También vamos a hablar del campo, ¿no? También. La reunión del presidente de la Nación con la mesa de enlace. Así es, vamos a estar con el vicepresidente de CRA, que llegó hasta la Casa Rosada acompañando al presidente. Estamos hablando de Gabriel de Rademacher, el cordobés de Oliva, vicepresidente de esa entidad, llegó hasta la Casa Rosada, pero después la reunión fue solamente con los presidentes de las 4 entidades. Los vicepresidentes, que fueron todos también,
quedaron en una sala afuera. Bueno, vamos a estar hablando con de Rademacher a ver qué expectativas tienen después de la reunión ayer con el presidente. Fue menos dura de lo que se esperaba, ¿no? Sí, fue menos dura de lo que se esperaba. Y algunos leyeron que Fernández convocó de su gabinete al ala blanda, al ala dialoguista, si se quiere, ¿no? Recordamos que estuvo Cecilia Todesca, Luis Basterra, estuvo Felipe Solá y también estuvo Gustavo Vélez, claro, completando la mesa de funcionarios. Bueno, es un poco el ala dialoguista que... Y este presidente amaga y después no avanza mucho, ¿no? Es la segunda vez, ¿no? Pasó con los cupos de exportación, que los pusieron y duraron 15 minutos, ¿no? Sí, 3 días. Así es. Vamos a hablar de ese tema y también vamos a hablar de la realidad local, de la realidad política, que después de la asunción del intendente Juan Manuel Llamosas en este segundo mandato bastante movido viene, ¿no? Sí. El segundo mandato, se ha producido un hecho que es la convocatoria a la oposición, a los jefes de los bloques en el Consejo y también a los ex candidatos a intendente en una movida que no se ve muchas veces, ¿no? Por lo menos aquí en Río Cuarto. Vamos a hablar con el secretario de Gobierno, Camilo Vieira, en un ratito nada más para hacer una evaluación y cómo va a seguir este diálogo. ¿Si es solo para la foto? Claro. ¿O si va a tener algún resultado concreto? Ya volvemos, vamos a los auspicios. Auspician este programa Bio 4, Alimentos Santa Rosa, Ente Municipal de Obras Sanitarias, Sociedad Anónima de Transporte Ciudad de Río Cuarto, Sociedad Rural de Río Cuarto, CESIS, Diego Cid, Consejo Deliberante, Gobierno de la Provincia de Córdoba, Gobierno de Río Cuarto, Universidad Nacional de Río Cuarto, Comuna de Chucul, Municipalidad de Monte de los Gauchos, Colegio de Abogados de Río Cuarto, Defensoría del Pueblo, Ciudad de Río Cuarto, AEFIP, UPC. Bueno, seguimos en Entre Líneas y decíamos vamos a hablar con el secretario de Gobierno de la Municipalidad, con Camilo Vieira, para analizar un poco los encuentros que encabezó el intendente Juan Manuel Llamosas esta semana con actores de la oposición. Camilo ya está en comunicación con nosotros. Camilo, ¿cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal, Gonzalo? ¿Qué tal, Marco? Muy buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias por atendernos. Bueno, primero, balance de una jornada, una semana en realidad, en la que hubo primero una convocatoria a los ex candidatos a intendente, quienes compitieron justamente con Juan Manuel Llamosas las últimas elecciones del 29 de noviembre, y después la convocatoria para los jefes de bloque en el Consejo Deliberante. ¿Qué balance le dejan ambas reuniones? La verdad, creemos que ha sido muy positiva. La reunión de martes, con todos los candidatos que participaron el 29 de noviembre, donde la temática principal se centró en el desarrollo económico y en el empleo, donde ya al día de hoy ya han empezado a acercarnos distintas propuestas y proyectos de trabajo. Seguramente en estos días van a estar juntándose los equipos técnicos, nuestros equipos técnicos y los que han ofrecido la oposición. Así que lo que sucedió en el día de hoy es una continuidad a lo del día martes, porque creemos conveniente que el lugar por autonomía de la democracia, que es el Consejo Deliberante, es donde vamos a necesitar llevar las leyes y ordenanzas para que estos proyectos salgan a la luz. Así que en este trabajo conjunto, en una temática que también hoy tuvo que ver con el desarrollo y con algunos temas que creemos que son importantes para la ciudad de Río Cuarto, no solo para ahora, sino para el futuro. Así que en esta línea de trabajo es que comenzamos estas primeras charlas. ¿Cuáles son las prioridades, Camilo, de lo que se está dialogando con la oposición? 3 o 4 ejes que el gobierno pretenda concretar como prioridades, ¿no? La verdad, nosotros no establecimos una temática al inicio de ninguna de las charlas, porque creíamos que lo más razonable es que se hiciera agenda abierta y que la misma temática fuera apareciendo. Así que esto que te mencionaba recién de algunos de los temas que tienen que ver con el desarrollo, hoy se avanzó mucho en lo que es
los recursos naturales, el cuidado del medio ambiente, así que son temáticas vigentes de hoy y donde ustedes recordarán en varias de las plataformas que formaron parte de la contienda electoral en el mes de noviembre, había cosas interesantes y bueno, nosotros entendemos también que ese aporte se puede hacer y nosotros estamos convencidos que este es el puntapié de algo, no es para la foto, no es ni será la intención, sino todo lo contrario, empezar a trabajar en puntos en común, por supuesto, por ahí estamos ideológicamente en las antípodas de algunos de los que participan, pero nosotros creemos que por eso la política es tan linda y tan interesante, donde aún pensando distinto podemos buscar puntos de encuentro. Camilo, ¿cómo sigue esto ahora para que no quede justamente en lo que marcaba recién de la foto nada más? En estos días van a estar los equipos técnicos juntándose y para elaborar propuestas, y seguramente los primeros días de marzo ya va a ser van a volver a hacer la segunda convocatoria con los candidatos nuevamente. Ese en principio sería el cronograma que vamos a empezar a trabajar en estos días. Uno de los aspectos centrales, teniendo en cuenta en el contexto en el que estamos, Camilo, de todavía las consecuencias de la pandemia, lo que se ve en la calle, ¿no?, con el sector comercial muy afectado, una de las cuestiones para ponerse de acuerdo es esta, digamos, cómo darle de nuevo una recuperación a la dinámica económica de la ciudad que está tan golpeada. Sí, todos conocemos y sabemos lo que sucedió en el 2020. Las expectativas para el 2021 entendemos que no son las mejores, aún teniendo el aliciente de que ya estamos empezando a vacunar, pero también entendiendo y pensando en la post-pandemia, que me parece es lo que debemos estar haciendo los dirigentes y por supuesto respetando lo institucional. Esto que vos decís es así. El trabajo que creemos nosotros vamos a hacer sumando todos estos actores, esta valía, porque hay dentro de los equipos técnicos personas muy valiosas, creo que nos van a dar un salto de calidad para resolver estas cuestiones que tienen que ver con la pandemia, con la post-pandemia, y pensar de una vez por todas en el desarrollo de la ciudad, y si se desarrolla la ciudad también se desarrolla la región. Entonces, dentro de la temática se habló de capacitación. Nosotros entendemos que la capacitación de oficio, tiene que tener una valoración que vaya más allá de los primeros niveles, sino ir a un segundo o tercer nivel de capacitación. Entendemos que por lo que es nuestra ciudad y por lo que es nuestro país, grandes extensiones de tierra y poca gente, debemos ir a mayor capacitación para mejor salario. Cuando tengamos el recurso humano, que es el necesario para desarrollar, no solo aquellos que inician su primera actividad, aquellas empresas startup o aquellas que tengan que ver con la compra o de insumos o mercaderías o maquinaria, también se pensó en establecer y determinar determinados fondeos que tienen que ver, lo que nosotros alguna vez habíamos denominado fondos rotatorios, que sirvan para incentivar, en este caso, la producción, para incentivar la actividad industrial y la actividad comercial de la ciudad. Así que en esa línea es que hemos empezado a trabajar y bueno, y seguramente y esperamos que las propuestas sean lo suficientemente interesantes para ponerla a disposición de la comunidad toda. Secretario, aprovecho y le consulto por este tema que naturalmente también está ocupando la agenda informativa, que tiene que ver con el caso del médico trucho. ¿Cómo están evaluando esto desde el municipio y qué cree que puede llegar a pasar puertas adentro, si puede haber responsabilidades en la municipalidad? Mira, nosotros ya lo hemos dicho, somos los primeros interesados que esto se esclarezca. El municipio ha sido quien lo ha descubierto. Entendemos también que este personaje, este estafador, este usurpador de título,
no solo hizo esto aquí en nuestra ciudad, sino en Córdoba capital también se hizo pasar por inspector, por estudiante de ciencia económica, en los distintos lugares donde estuvieron los picos en todas las provincias también intervino. La verdad nosotros hoy está en manos de la justicia, la Municipalidad de Río Cuarto es querellante y actor civil, y desde el primer día estamos haciendo todos los aportes necesarios, con pruebas, con testimonios, para que esto en definitiva se esclarezca, y creemos que de parte de la justicia esperamos una sanción ejemplificadora para que esto no se vuelva a repetir. En ese punto, Camilo, y volviendo al diálogo de la oposición, ¿no hay por ahí un movimiento, llamémosle contradictorio, ¿no?, entre la virulencia por ahí que se ve en cuanto a los reproches a lo que hizo el gobierno de parte de la oposición, especialmente Juntos por el Cambio, y después el proceso de diálogo? ¿No son dos imágenes contrapuestas y que una hace ruido con la otra? Nosotros desde el primer día, Marcos, siempre hemos apostado al diálogo, hemos apostado a los consensos, y esta no es otra muestra más de lo que venimos haciendo con las vinculaciones, con las relaciones, con las distintas instituciones de la ciudad, y cómo no hacerlo con todo el arco político. Así que es nuestro proceder desde el primer día. Nosotros que entendemos esta manera y esta forma de hacer política. Así que por eso seguimos creyendo, lo vamos a seguir haciendo, que el instrumento de transformación es la política, y por supuesto en este caso el municipio necesita de todos, del acompañamiento no solo de los actores desde el punto de vista institucional, aquellos que formaron parte de la última contienda electoral, sino también del Consejo Deliberante, que es el órgano legislativo por excelencia, y también las instituciones de la ciudad. Así que entre todos creemos que podemos llevar este proceso adelante, y creemos que puede ser exitoso aquí en nuestra ciudad. Camilo Vieira, secretario de Gobierno, muchísimas gracias por este contacto con Entre Líneas. Gracias, Marco, gracias, Gonzalo, muy buenas noches. Hasta la próxima. Buenas noches. Era el secretario de Gobierno de la municipalidad, bueno, hablando de este proceso político interesante, ¿no? Sí. Hay que ver qué resulta. Claro, es una buena iniciativa. Sí, ¿cuáles son las acciones? Bueno, se van a reunir los equipos técnicos para que se lleven adelante cosas concretas en las que estén de acuerdo todas las fuerzas políticas. En algo tienen que estar de acuerdo todos para mejorar la vida de la sociedad y de la ciudad. Y esta pandemia es una oportunidad inmejorable para que se consigan esos acuerdos básicos, ¿no? Sí, la elección ya pasó. Ya pasó. Y falta mucho para la próxima. Claro. Y una cuestión ahí que quedó claro también de lo que dijo el secretario de Gobierno es que no parece que vaya a haber acciones políticas por el caso del médico trucho Ignacio Martín. La cuestión está en la justicia, dijo, se ha hecho todo lo que se tenía que hacer, y bueno, y ahora está la pelota de parte de quienes deben investigar judicialmente este caso. En los últimos días había rumores de posibles renuncias o pedidos de renuncia en la municipalidad, más específicamente en el área de salud, pero por lo que acaba de decir Camilo Vieira, no habría novedades por lo menos en el corto plazo. Así es.